Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alia Sánchez. En esta oportunidad vamos a analizar la película Sound of Metal, una película recién estrenada en la plataforma de Amazon Prime y que trata la historia de un músico que repentinamente pierde la audición. Atentos, si no han visto la película, por favor, paren, salgan del vídeo, vean la película y después regresan. Esta película, que es el debut como director de Darius Marder, está protagonizada por Riz Ahmed y por Olivia Cook. Riz Ahmed, además de haber participado en películas mainstream como puede ser Rogue One, es protagonista de una maravillosa miniserie de HBO llamada The Night Of y por la cual ganó un Emmy. Hoy tenemos a dos invitados que nos van a permitir analizar esta película desde el punto de vista de la diversidad y de la inclusión de las personas sordas en la sociedad. Por un lado tenemos a Franklin Cubillán y por el otro tendremos a Mexi de Donato. Como siempre, cuento con el maravilloso servicio de interpretación de Acid Ven. En un principio estará Yosmeli Primera de Esencial y seguimos con María Eugenia Montiel de Salas. Primero, Mexi, la primera pregunta va para ti en el punto de vista que me interesa, que tiene que ver. Lo primero que me interesa es, ¿qué es lo que más resaltas de esta película desde el punto de vista de la producción cinematográfica? Bueno, el sonido, las transiciones de sonido, tanto como los efectos de sonido, son muy importantes porque nos indican cuando él oye, cuando se ha quedado sordo, cuando está escuchando las personas de afuera y él sigue sin escuchar, cuando él vuelve a escuchar también cuando se hace la operación. O sea, creo que el sonido marca todo el tiempo el ritmo de la película y que incluso es mucho más importante en este caso que una buena cámara, que una buena producción, porque es más una película intimista del proceso que le está pasando, bueno, al quedar sordo. Y el sonido es la cosa más importante, porque incluso hay momentos tan dramáticos como que hay momentos en que tú sientes esa soledad de haber quedado sordo o ese agobio también al volver a escuchar, porque Sí. bueno, ellos se comportan también de manera diferente, ¿no? En algunos aspectos de su vida. Sí, ahora volvemos a la segunda pregunta, vamos con Franklin. Obviamente, podemos estar claros que tú no escuchaste esas transiciones de las que está hablando Mexi, pero las expresiones del actor creo que hacían como que envolver a las personas en lo que tienen que ver. El actor incluso utilizó bloqueadores de sonido para realmente sentirse abstraído y realmente no escuchar nada y tratar de personificar a una persona sorda en este momento, porque era una persona que aparte era músico y pasó a la transición de ser una persona sorda. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Pero creo que ¿cómo ves tú la parte de la transición de cuando él pasa de escuchar a no escuchar? Y lo que más me importa es cómo ves tú la parte de la integración en la comunidad sorda a la que fue. Yo me quedé sorprendido. Vi cómo él, por ejemplo, de repente se levantó un día y ya no podía escuchar la coladera del café, las voces, lo que él tocaba, lo que a él le gustaba mucho que era tocar. Eso dio en él un sentimiento de mucha soledad, de mucha depresión y muchos sentimientos encontrados, rabia, angustia, confusión. Me impactó mucho. Me sentí identificado. También vi cómo, por ejemplo, lo que él sentía cuando se encontraba en un lugar con muchas emociones y en sí él no podía escuchar lo que se estaba diciendo. Cuando él fue a la comunidad de sordos, se le prohibió, por ejemplo, usar el teléfono, se le prohibió estar con su pareja para que fuese aceptado con ellos. Eso me pareció bastante drástico. Y como él se sintió impactado con la cultura del sordo, fue un choque para él. Sí, fue un choque para él, pero yo creo que se integró bastante bien, ¿no? Digo que más adelante, o sea, llegó un momento que, bueno, fue aprendiendo lengua de señas, intentó enterarse, y ahora, cuando él se opera y ve los labros, hay un momento que él se quita el implante coclear como tal, ¿no? O sea, entonces, al momento de quitarse el implante coclear, ¿qué significaría eso en este caso? Y la otra cosa es como si tú estás de acuerdo en esa parte que dicen de la comunidad sorda, que si tú tienes, que no es nada que tienen que solucionar, no es nada para arreglar y que por eso lo sacaron de la comunidad por colocarse el implante coclear.
Bueno, yo pienso que Rubén, que es el actor, el que está haciendo de sordo, él quiso, o sea, se integró en cierta forma así en la comunidad de sordos, es más, jugaba con los niños, iba bien, se estaba aceptando, pero no se le quitaba su idea de la mente de volver a escuchar, quizás para también ser aceptado por su pareja. Lo que no me pareció es que él fue y se hizo la operación de manera escondida, pues, y vi eso como que un engaño, una traición a la comunidad de sordos. Estuvo dispuesto a sacrificar muchas cosas, todo lo que tenía, perder todo lo que tenía para volver a escuchar. Pero para mí fue como una traición, porque el señor sordo que lo estaba ayudando se sintió así. Y yo también lo sentí así. Exactamente. Aunque él pensaba que el implante de alguna manera, y fue carísimo, lo iba a ayudar a ser oyente, como si nada hubiese pasado. Me pareció también muy drástico que no lo dejaran quedarse, pero a la vez aceptable porque él también traicionó la confianza de ellos que ellos tenían. Me impactó bastante esa parte, que él se fuera así, o sea, que no lo dejaran quedarse. Y también me parece que el hecho de colocarse un implante no solucionó su problema, porque ya él estaba como atrapado en dos culturas. Ya se había acostumbrado a la cultura de los sordos, que se estaba adaptando, y ahora quiso escuchar, como que obligar a su mente a escuchar una cosa que ya no existía en su cerebro, pues en su oído, y no se adaptó a eso. Por eso al final de la película se ve que él se quita porque prefirió sentir paz, tranquilidad. Los sonidos que escuchaban no eran de paz ni de tranquilidad, sino como de sufrimiento y de angustia. Es más, la campana de la iglesia, el sonido de la campana de la iglesia la atormentaba. Prefería disfrutar el mundo mediante la vista. Y decidió otra vez, yo pienso que al final decidió irse a la comunidad de sordos. Renunció a todo, vendió su carro, vendió su batería, incluso su relación con su pareja. Decidió que ella fuese feliz. Porque vi que de alguna manera él también afectaba negativamente a ella, pues le daba como estrés, así que la dejó libre y él, yo pienso que volvió a su comunidad de sordos de nuevo. Vale. Y otra cosa, Mexi, desde el punto de vista de la producción, ¿cuál crees tú que sería el mayor reto para enfrentar un tipo de producciones de este estilo? Mira, yo creo que investigar un poco lo que acaba de decir Franklin es importante, la cultura sorda, ¿no? Investigar un poco eso, porque, bueno, recuerdo que me pasó, que empecé realmente a ver el aislamiento de los sordos, pero también lo enfoqué hacia mí un día que estuve en una actividad del Bellas Artes, donde en un momento todos los que estaban eran sordos y la única persona que podía escuchar era yo. Y ellos estaban hablando reunidos en grupo y eran como unas 100 personas. Y yo no hallaba con quién comunicarme. Y me sentí tan aislada como ellos pueden sentirse en toda una comunidad que habla, ¿no? Y que no tiene problemas para escuchar. Entonces yo ese día sentí, porque yo quería hablar con la gente, quería comunicarme y no podía, porque todos estaban con lenguajes de señas, se estaban comunicando entre ellos, se reían, se divertían y yo me tuve que sentar en una silla a mirarlo y entendí, ¿no? Dije, ok, o sea, ahora el extraño soy yo, porque soy yo la que no me puedo comunicar. Un Entonces ponte en mi entendí también, lugar, versión. claro, entendí un poco el aislamiento y bueno, la película me pareció familiar porque en algunos momentos uno cuando está tratando de entender una discapacidad, uno dice, ¿qué pasaría si a mí me pasara? Porque en el caso de la película no es una discapacidad de nacimiento, es una discapacidad Sí, adquirida. adquirida, tal cual. Que creo que Y de mucho, repente. a pesar de que cada historia es distinta, creo que es más difícil porque cuando es de nacimiento, o sea, pienso que la frase nadie extraña lo que no conoce y estás como adaptado a tu circunstancia porque ya naciste con eso y bueno, ya vienes con todas las herramientas, pero cuando es una discapacidad adquirida, me parece que es más compleja, más difícil adaptarte a otro mundo, también depende de la edad, lo que has vivido, y bueno, es un proceso también, un proceso, y creo que la película logra bastante demostrarnos cómo es la vida de cada quien vista de acuerdo a lo que nos pasa. Sí, sin duda. Y una cosa que me interesa mucho que conversemos tiene que ver, además del punto de vista, digamos, audiovisual, hablaste del sonido, que yo también coincido plenamente contigo, que desde el principio es como que te marca
de qué se va a tratar la película y cómo te van metiendo como en el ambiente, ¿no? Y cuando tú comparas drásticamente en la parte cuando había sonido o cuando no, creo que la atmósfera que te crea es espectacular. Y creo que de cara a premios y demás cosas de festivales, creo que ese es un punto muy fuerte de la película, además de la actuación, ¿no? Pero enfrentarte, por ejemplo, pensar, por ejemplo, tú has sido asistente de dirección o cosas así, estar pendiente de que te vas a comunicar con gente con la que probablemente no, de tu equipo con la que probablemente no te vas a comunicar directamente, o sea, que necesitas un intérprete, que necesitas, eso es un reto que yo también lo vería como difícil a la hora de llevar un equipo de producción audiovisual con las características de un equipo de producción audiovisual. Sí, dependiendo lo grande de la producción, seguramente había más de un intérprete. Sí. Él tuvo que trabajar con sordos, pero yo creo que, bueno, lo que tú decías al principio es que poco a poco tú vas desarrollando esa sensibilidad. Por ejemplo, yo nunca había pensado, si bien podía ser respetuosa con las discapacidades de cada quien, hasta que trabajé en el Teatro Baral con Gelué, nunca había pensado que podía sentir un sordo, por ejemplo. Y después, bueno, meternos en la campaña de Ponte en mis zapatos, que hicimos todas las discapacidades, pues empiezas a pensar en cada quien y a tener un poco, no solamente respeto, sino empatía, porque es que no es solamente respetar y decir, ah, bueno, el sordo está allá, yo lo respeto y ya, no, sino tratar de entender el mundo de la persona sorda o de la persona con cada discapacidad y poder tener un punto de encuentro, porque siempre va a haber un punto de encuentro. Somos seres humanos. Sí. Y bueno, Helwe estuvo como 2 años, estuve trabajando, creo que fueron como 2 años, y hubo siempre un punto de encuentro, pues había chispa, había empatía, había humor, y de alguna manera yo me fui adaptando también, y fui adaptando mi oído a escucharla, porque bueno, ella hablaba, sí. Ella no tanto se comunicaba por la ella es oralizada. Sí, porque su mamá era foniatra, es foniatra, y bueno, ella hablaba, pero hablaba de una manera muy particular también. Y al principio yo puedo decir que yo, dentro de mi intolerancia, dentro de mi malcriadez, dentro también del no aceptar, Dios mío, tengo que bajar el nivel para explicarle a ella o tengo algo que hacer, me costó mucho. Pero después yo sentía que ella venía a aportar algo en mi vida que yo no me podía perder. Y a partir de allí yo creo que ella me enseñó a ser una persona más paciente y a tener más consideración con algunas cosas como esa, ¿no? Y cuando no la escuchaba la extrañaba, porque si bien al principio hacía un esfuerzo, ya después la cosa estaba como más fluida. Entonces yo creo que también sí. Todo es la capacidad de aceptación, que también lo vemos en la película. Al principio él no quiere aceptar lo que le está pasando, pero después poco a poco empieza a conectar con los niños, incluso con la música, y bueno, se empieza a dejar de resistir. Creo que entre menos resistencia tengamos a algo, pues podemos conectar de alguna manera con todo. Ana Franklin, una cosa que para mí es clave, lo que tiene que ver con la accesibilidad de la película, ¿no? O sea, digamos, disfrutar, hablo de esta película como de otras. En esta película, casualmente, el tema tiene que ver con la comunidad sorda. Y una manera tradicional de ver la película es con subtítulos, en tu caso. Con subtítulos fueron suficientes, entendiste la lengua de señas americana. Claro que también quiero que me expliques un poquito más de esa parte. Sí, yo la entendí bien porque tenía subtítulos y porque contribuyó mucho que se manejaba la lengua de señas. La lengua de señas era diferente, no era la misma, pero igual por las expresiones faciales yo pude entender mucho y por las oraciones que colocamos, o sea, las palabras, las frases, pero no comprendía mucho por las oraciones, más que todo por las expresiones faciales de los personajes. Pude comprender más. O sea, me metí más en escena por eso, pero las oraciones no es que entendiera tanto. ¿Y te sentiste identificado, te sentiste representado en pantalla? Que me dijiste algo que sí, pero es lo que me interesa que veas que ya haya personajes en las películas que sean sordos como tú, es importante, ¿no? Sí, sí, me afectó mucho, me sentí muy identificado porque habían personas como yo. Por ejemplo, me di cuenta que a veces a los sordos se nos pisa, o sea, se nos trata mal o se nos veja. Eso que viene a película muchas veces nos pasa a nosotros, a los sordos, a la comunidad de sordos. Entonces sí me sentí muy identificado. Muchos amigos me han contado experiencias parecidas de cómo se han sentido y cómo les ha gustado también películas como estas. Y veo que sí nos ayuda mucho. Y esa es una de las cosas. Entonces, ya con eso sería lo último que te preguntaría, Mexi, que tiene que ver con
inclusión del tema de la discapacidad en el cine, porque creo que ha sido paulatinamente, ¿no? Creo que cada vez lo podemos notar un poquito más y lo que tiene que ver en la diversidad. Entonces me interesaría como tu opinión al respecto y ya con eso yo creo que Mira, vamos. yo pienso que todos los temas tienen que estar vinculados al cine, todos, absolutamente todos. Sobre todo porque el cine no solamente es entretenimiento, de alguna manera el cine cumple con una función de educar, de informar, de cambiar perspectivas, de mostrar otras vidas. Entonces, al mostrar otras vidas, tú dices, bueno, me identifico con esto o no, y eso son las historias, por eso es que a veces hacemos historias reales o no. Hay otras películas bien bonitas, recuerdo que era con Richard Dreyfuss, ya es una película vieja, donde él tiene un niño sordo, y él quiere que su niño sea un genio, que sea un ingeniero, y el niño, y él no acepta, y era un profesor de música, en este caso era distinto, y él quería que el niño también estuviera en la banda, y el niño no podía estar en ningún instrumento porque, bueno, no tenía la habilidad para eso, tenía la habilidad para otras cosas, pero él se negó muchísimo y lo maltrataba, y de alguna manera la película te va mostrando cómo empiezan a ver esos cambios, cómo este tipo que era excelente profesor de música tenía que aceptar que su hijo era sordo y tenía que bajar el nivel para poder atender a su hijo sordo y no ser tan duro tanto con él mismo como con la esposa y culparse porque tuvo un hijo sordo. Entonces yo creo que las películas, creo que recuerdo que se llama Mulholland algo, ¿no? Y creo que también ganó premios. Entonces yo creo que ese tipo de películas primero nos sensibilizan y también nos conectan con otro mundo que no conocemos. Eh, y a veces no lo llegamos a conocer nunca en nuestra vida real, porque bueno, a veces tenemos una vida perfecta, estamos en unas casitas de cristal y no vemos lo que está pasando alrededor. Entonces, no solamente hacer una película sí es importante, porque incluso todo el proceso de rodaje cambia, que seguramente estuvo hecho en función para los sordos, y está bien hecho, sino que también cambia tu manera tu manera de concebir la vida, de tu perspectiva. Entonces yo creo que esas cosas que son experiencias que uno de verdad tiene que tener, no es que te tienes que romper el pie para sentirlo, pero sí poder conocer gente que tiene discapacidades, que tiene problemas y hacer un punto de encuentro empático, porque creo que eso puede ayudar también tanto a crecer como la persona sorda o la persona que tiene la discapacidad como quien no la tiene. Y de eso se trata la inclusión, de tiene que ser un proceso de intercambio. Sí, es un proceso en el que todos tenemos cabido, un proceso en el que todos tenemos que participar. Entonces, bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Miren qué rápido pasó. Pasó súper rápido. Muy rápido. Pero feliz y encantada de que hayamos podido debatir de este tema. Yo creo que podremos encontrarnos para otras cosas más adelante, todos los que estamos aquí. No puedo dejar de agradecer a María Eugenia Montiel de Salas, porque yo me voy a hacer hincapié, que fue nuestra intérprete de lengua de señas en esta oportunidad y que me permitió que pudiéramos tener aquí a Franklin y con Mexi. Y bueno, agradecerles a los dos por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Y pues si pueden, le dicen me gusta a este ¿Cómo canal. es gracias? Así, no, gracias. Es así. Sí, gracias, Gracias. así. Ajá, gracias.